Los signos vitales son síntomas objetivos que en estado alterado nos indican una patología o un estado morboso, que el médico reconoce o puede provocar y que en estado normal son indispensables para la vida del ser humano. Los signos vitales son frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial y temperatura corporal. La frecuencia cardíaca es el número de revoluciones cardíacas por minuto emitida por el cierre simultáneo de las válvulas auricular y ventricular, aórtica y pulmonar, así como la contracción y dilatación del músculo cardíaco. La frecuencia cardíaca de cada persona depende de su edad, el sexo y su condición. Las causas del aumento de la frecuencia cardíaca pueden ser delgadez, fibrosis retráctil, tumores retrocardíacos, hipertiroidismo, anemia, estado de ansiedad o ejercicio físico. Las causas de la disminución de la frecuencia cardíaca pueden ser la obesidad, edema, enfisema pulmonar, pericarditis, endocarditis, infarto agudo del miocardio y estado de shock. Los cardíacos son el foco pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo, el foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho y tercer espacio intercostal izquierdo, el foco mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo, y el foco tricúspide, que se encuentra en la base del apéndice sifoides y cuarto espacio intercostal derecho. Una de las alteraciones de la frecuencia cardíaca es la taquicardia, que es cuando la frecuencia es arriba de 80 latidos por minuto. Hay una taquicardia leve, que es de 80 a 100 latidos por minuto, moderada, que es de 100 a 120 latidos por minuto, y grave, que es de 120 a 150 latidos por minuto. Y otra alteración de la frecuencia cardíaca es la bradicardia, que es cuando se encuentran por debajo de 70 latidos por minuto. Una bradicardia leve es de 70 a 50 latidos por minuto, una moderada es de 50 a 30 latidos por minuto y una grave es menos de 30 latidos por minuto. La técnica para tomar la frecuencia cardíaca es con el estetoscopio vía auricular. Colocamos la cápsula del mismo en los focos en completo silencio con reloj en pulsera y se cuentan los latidos por minuto. Temperatura corporal. Se refiere al grado de calor o de frío expresados en términos de una escala específica, en este caso grados centígrados. La temperatura corporal representa un equilibrio entre el calor producido por el cuerpo, denominado termogénesis, y su pérdida, denominada termólisis. Cuando la producción de calor es equivalente a la pérdida de temperatura corporal, esta última se mantiene constante en condiciones normales. El control de la temperatura corporal está regulada por el hipotálamo. El método a seguir para la obtención de estos valores se recurren tres zonas: la zona bucal, la zona rectal y la zona axilar. En la boca, coloque el bulbo bajo la lengua y cierre la boca, respire con la nariz, utilice labios para mantener el termómetro fijo en su lugar y dejar el termómetro en la boca durante 3 minutos o hasta que el dispositivo pite, en caso de ser un termómetro electrónico. El recto es el método para bebés y niños pequeños. Ellos, al ser incapaces de sostener el termómetro con la boca con seguridad, se debe lubricar el bulbo del termómetro rectal con vaselina o jalea lubricante. Colocar el niño boca abajo en una superficie plana o sobre el regazo. Separar los glúteos e introducir el extremo del bulbo del termómetro 1 a 2.5 centímetros en el canal anal. Retirar el termómetro después de 3 minutos o cuando el dispositivo pite. Y en la zona axilar, colocar el termómetro en la axila, presionar contra el cuerpo y esperar 5 minutos antes de leerlo. Dependiendo de los valores que nos arroje estos métodos de obtención, se van a clasificar dependiendo de su zona en la que haya sido tomada. En este caso, axilar, oral, oidal, rectal o la frontal. En la axilar, el rango normal es de 36.2 a 36.8 grados centígrados. En la oral, 36.7 a 37.3 grados centígrados. Y rectal,
37.2 a 37.8 grados centígrados. Los valores anormales que pueden arrojar dependiendo del método pueden ser: el primero sería hipertermia, definida como el incremento importante de la temperatura corporal mayor a 39 grados centígrados, o la hipotermia, que es la temperatura corporal menor de la normal, localizada menor a 36 grados centígrados. Respiratoria. Concepto. El ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de expiración. La frecuencia respiratoria es el número de veces que una persona respira por minuto. Cuando se miden las respiraciones, es importante tener en cuenta el esfuerzo que realiza la persona para respirar, la profundidad de las respiraciones, el ritmo y la simetría de los movimientos de cada lado del tórax. Existen dos técnicas para valorar la frecuencia respiratoria. Una es mediante la inspección. Primero acomodaremos al paciente lo más cómodo posible y sin alertarlo observamos su tórax y contamos los movimientos torácicos que esté presente durante 30 segundos y multiplicaremos por 2 este valor si la respiración es regular. Controlaremos durante 1 minuto o más tiempo si es necesario en pacientes con respiración irregular y registraremos el dato. La otra técnica es mediante la auscultación. Colocaremos al paciente en sedestación de acuerdo a la proyección anatómica de los pulmones en el tórax. Colocaremos el diafragma del estetoscopio sobre la pared torácica, de manera que no quede situado sobre alguna estructura ósea, por ejemplo la fosa supraclavicular, y contaremos el número de respiraciones en 30 segundos. Las multiplicaremos por 2 si la respiración es regular. En caso de que sea una respiración irregular, cuantificaremos por 1 minuto completo. Los valores normales de la frecuencia respiratoria van de acuerdo al rango de edad. Por ejemplo, en un recién nacido, el valor normal es de 30 a 80 respiraciones por minuto. En un lactante menor, de 20 a 40 respiraciones por minuto. En un lactante mayor y niños de 2 a 4 años, es de 20 a 30 respiraciones por minuto. En niños de 6 a 8 años, de 20 a 25 respiraciones por minuto. En adultos, de 15 a 20 respiraciones por minuto. Estas alteraciones en la frecuencia respiratoria, una de ellas es la bradipnea, que es la lentitud en el ritmo respiratorio. En un adulto se presentaría con un valor menor de 12 respiraciones por minuto. La taquipnea es el aumento en el ritmo respiratorio, con una respiración superficial y rápida. La hiperpnea es una respiración profunda y rápida, de frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto en el adulto. La apnea es la ausencia de movimientos respiratorios. La disnea es la sensación subjetiva del paciente de dificultad u esfuerzo para respirar. Puede ser inspiratoria o expiratoria. La respiración de Kussmaul es una respiración rápida, profunda, suspirante y sin pausas. La respiración de Cheyne-Stokes es una hiperpnea que se combina con intervalos de apnea. La respiración de Biot es una extremada irregularidad en la frecuencia respiratoria, en el ritmo y profundidad de la respiración. La tensión arterial o presión sanguínea es esencial para que la sangre pueda circular por los vasos sanguíneos y cumpla su función de llevar a todos los tejidos del organismo el oxígeno y los nutrientes que necesitan para mantener correctamente su actividad. Se puede definir como la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias, que es más alta cuando el corazón la bombea hacia las arterias, que se le conoce como presión sistólica, y más baja entre un latido y otro del músculo cardíaco, que se le conoce como presión diastólica. Tipos de tensión arterial. Atendiendo a los valores de la tensión arterial, esta se clasifica del siguiente modo. Normal. Los valores que determinan la normalidad pueden oscilar entre 90-60 y 130-90 milímetros de mercurio. Hipotensión o tensión baja. Esto es cuando se produce una caída de 20 milímetros de mercurio sobre los valores que se tienen habitualmente. Hipertensión o tensión alta. Si se superan los 140 sobre 90 milímetros de mercurio,
esta anomalía se hace presente en el cuerpo. El envejecimiento conlleva habitualmente a un aumento de la tensión arterial, a causa del endurecimiento de las paredes arteriales, por lo que es muy frecuente que las personas mayores sufran de hipertensión. Para poder medir la tensión arterial es necesario usar el instrumento médico llamado esfigmomanómetro o baumanómetro. Este aparato nos va a ayudar a proporcionar la medición de la presión o tensión arterial, por lo general y habitualmente en milímetros de mercurio. También se requerirá el uso de un estetoscopio. El paciente debe estar sentado en una silla y relajado durante al menos 15 minutos antes de la medición. Las posturas aconsejadas son de cúbito supino o en sedestación, con el brazo a explorar a la altura del esternón y apoyado, sin realizar tensión muscular. Para realizar la medida se recomienda que el sujeto permanezca relajado, en una habitación tranquila y con temperatura confortable. Al colocar el brazalete del baumanómetro, la mano debe reposar en una superficie con la palma hacia arriba y en posición relajada. El aparato, en el caso de las columnas de mercurio, debe estar a la altura de los ojos del observador. Para realizar el procedimiento de medida de la tensión arterial, se comienza palpando el brazo en busca del pulso de la arteria braquial, lugar en el que se colocará el diafragma del estetoscopio. Dicha arteria se sitúa entre los músculos bíceps braquial y el músculo braquial. En su trayecto inferolateral acompañará al nervio mediano. El brazalete se coloca anteriormente y se eleva la presión con la perilla hasta ocluir la arteria. Se sabe cuando se realiza la oclusión cuando no hay pulso, generalmente a unos 30 milímetros de mercurio por encima de la desaparición del pulso radial. Se coloca el diafragma del estetoscopio y se libera la presión del brazalete lentamente a unos 3 milímetros de mercurio aproximadamente, hasta que la presión del brazalete llega a un punto ligeramente inferior a la presión sistólica. A medida que sale el aire no se oye nada, pero a medida que disminuye la presión, comienza a hacerse perceptible el latido mediante auscultación de los primeros ruidos de Korotkov. Al estar ocluida ligeramente la arteria, la velocidad de flujo sanguíneo es elevada en los periodos de latido y su flujo es turbulento. La arteria permitirá caudal en la sístole y el ruido que se oye por el estetoscopio es similar al del latido. En ese momento se toma la presión sistólica. La presión continúa descendiendo lentamente mientras se van escuchando los 5 tipos de ruidos de Korotkov por el estetoscopio. Algunos de ellos son similares a los murmullos. Cuando se escuchan los últimos latidos antes del silencio, se nota la presión diastólica. El flujo por debajo de la presión diastólica es perceptible como un continuo ruido de fondo, debido a las turbulencias del flujo sanguíneo. Pero se distinguen de las características 5 fases de los ruidos de Korotkov, en que no se detectan ya latidos ni murmullos periódicos debido a que la arteria permanece abierta durante todo el ciclo del corazón.